Entonces, ustedes ya, yo más o menos cada vez que les mando la programación, les voy diciendo en qué semana vamos. Ya vamos a terminar nuestro semestre para que se enfoquen en dar lo mejor, ya ahorita al final en todas sus asignaturas, aprendan y culminen pues exitosamente. Nosotros ya nos quedan básicamente como 3 temas básicos y ya, acabamos, que es las cosas como ruedan, la conservación del momento angular y después el equilibrio, de cómo tener que las cosas se queden quietas, que es hacer que la sumatoria de fuerzas valgan cero y la sumatoria de torques valgan cero. Entonces vamos a concentrarnos un poquito en describir este movimiento de rodadura, porque es un movimiento especial, es un movimiento que es eficiente, es un movimiento que hace que las cosas se muevan de una manera en la que es mejor y es más apropiado cuando hay fricción, pero hay que tener cuidado, pues, como digamos, uno lo describe. Entonces, lo más importante en todo esto es que distingamos entre los movimientos de rotación generales y los movimientos de simplemente rodadura. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre algo que rueda y algo que rota? Por ejemplo, todo lo que rota rueda o lo que se tiene lo contrario, todo lo que rueda rota. ¿Ustedes qué creen o intuitivamente qué concepto tienen ahí metido? Hola, profe. Hola. Profe, una cosa, ¿estás en el salón? No, no pude llegar, no, imposible, literalmente. Bueno, tranquilo. Gracias, profe. Pero voy a cuadrar a ver si pues, lo que quedaría hacer el jueves, entonces voy a ver si lo logro el jueves. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea, alguna concepción, digamos, previa de cuál es la diferencia entre rodar pues, o nada? Entonces vamos a tratar de armarlo, pero una cosa importante es para que ustedes se vayan haciendo una idea. Esta persona cuando se está moviendo acá, esta persona está rodando, ¿sí? Cuando él viene en estas llantas están rodando, y que esté rodando quiere decir que hay algo especial entre esta rotación que hacen estas llantas y la traslación hacia hacia adelante. No puede ser que eso rote más o de cualquier forma, o que se traslade más o de cualquier forma, porque si no, no rodaría, se estaría como arrastrando, que es lo que sucede, por ejemplo, acá cuando están quemando llanta. Cuando se está quemando la llanta, lo que yo tengo es que la llanta está girando mucho más rápido de lo que se está trasladando el centro de la llanta. Entonces no hay una ligadura entre los dos. Tenemos una rotación, pero no una rodadura. Básicamente, cuando uno quiere que algo ruede, si yo quiero tener así una llanta y quiero que esta llanta esté rodando, rodar quiere decir que esta velocidad angular tiene que estar relacionada de alguna manera con mi velocidad de traslación del centro de masa. Y ojo porque no es la tangencial, yo no estoy hablando de la velocidad, digamos en este punto o en este punto o en este punto, ¿sí? Yo estoy hablando de la velocidad del centro de masa. Hay una ligadura entre esas dos cosas, que es diferente a lo que habíamos visto antes, pero después vamos a ver que es igual y eso es lo que a veces confunde a la gente. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita es que les voy a mostrar como estos movimientos un poco así como esquemáticamente. Vamos a ver cómo nos va con estas animaciones para que tratemos de hacernos una versión intuitiva de qué es lo que significa rodar o rotar. Vamos a correr esto aquí. Vamos a ponerle este stop side a ver si la cosa cambia un poco. Déjenme ver si le puedo quitar. Bueno, vamos a ver si nos funciona así apropiadamente. Voy a copiarlo y lo voy a abrir más bien en Chrome. Este es viejo, me toca cerrar todas estas pestañas. Vamos a ver si aquí abre más decente. Listo. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. Esa parte que dice omega r sobre v igual a 1, pues eso lo que está diciendo es que la velocidad del centro de masa, esa v que se ve ahí, esa velocidad es la velocidad del centro de masa, center of mass. Y omega por r es como la velocidad, una velocidad tangencial, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, aumento o disminuyo ese factor, miren que aquí yo estoy diciendo, por ejemplo, que omega por r es 1.4 veces la velocidad de traslación. Y si yo hago esto, pues omega por r es 0.7 veces la velocidad de traslación. Entonces, cuando yo estoy como aquí en la izquierda, esto está moviendo el centro de masa más rápido que lo que rueda. Y cuando lo pongo acá, esto está rotando más rápido de lo que se desplaza. Entonces, la idea es que ustedes vean que cuando esto se vuelve 1, algo interesante va a pasar. Pero para que veamos que eso es interesante, entonces pongámoslo primero así. Entonces, miren, yo le voy a dar play a esta simulación
Y lo que tenemos, recuerden, es, en este caso, omega por R igual a, a 0.7 V. Entonces lo que tengo es que es más pequeño lo que rota que lo que se traslada. Si lo doy play a esto, bueno, aquí no se alcanza a ver y pareciera que rodara. Entonces vamos a ver si lo podemos poner mucho más que, mucho más diciente. Entonces no, lo voy a poner aquí adelante más bien así. Vamos a poner lo que omega por R es del doble. Entonces miren lo que está sucediendo. ¿Ustedes dirían que esa rueda está rotando? Díganme ustedes si la miran. ¿Está rodando como la rueda de una bicicleta o como la de un carro? Sí. ¿Listo? Tú dices que sí. Todos dicen que sí. Todos. Yo la veo que está rotando más de lo que se está desplazando. Si ustedes miran, por ejemplo, la voy a pausar acá. Si ustedes miran uno de estos radios, sí, digamos que está ahí, ese radio se está moviendo mucho más rápido que lo que se está moviendo la rueda. Yo aquí la vería que estaría produciendo, pero pues puede ser una ilusión. Pero para mí esto estaría produciendo como qué, como humo. Vamos a ver si ustedes alcanzan a notar alguna diferencia cuando yo llego y modifico esto y la pongo en 1. Pero recuerden cómo estaba antes, ahora le voy a dar play otra vez. Díganme ahora, ¿se ve que rueda más acá o en la anterior? ¿Dónde dirían ustedes que sí está rodando? O sea, les llega súper lenta la animación. ¿O les parece? Cambia la flecha roja como el direccionamiento. Esa es una cosa importante y vamos a pausar acá. Observen que esa flecha roja está mostrando la velocidad tangencial de ese punto allá, la velocidad total, de hecho, de ese punto. Y quiero que miren algo, en este caso está rodando, pero quiero que miren qué pasa cuando esa flecha llega a indicarnos el punto abajo contra el suelo y qué pasa cuando está en la parte de arriba. Miren cuando está en el suelo, miren que se vuelve nula, se desaparece y cuando está en la parte de arriba es cuando mide más. Entonces, esta está rodando, pero bueno, puede ser que no se vea muy claro. Vamos a ver otra animación para que ustedes vean mejor aún a qué me estoy refiriendo yo acá. Entonces vamos a ver una animación hecha con GlobeScript. Vamos a ver si esto corre acá, no estoy seguro. Lo que es mobile, vamos a darle un momento. Ah, sí, ahí abrió. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer aquí, activar un par de movimientos, a ver si podemos empezar a desglosar esto que estoy describiendo. Esto que dice spin but sleep, lo que hace es que simplemente está rotando, pero no se está trasladando. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos una rotación, pero no una rodadura, porque pues no se está trasladando como si fuera una llanta, sencillamente. Entonces, hay movimientos que son solamente rotación. Esos son los que hemos estudiado hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es que se deslice, pero sin rotar. Entonces, miren, esto es un deslizamiento sin rotación. ¿Ok? Eso también es como antinatural, uno como que dice, ve, pero esa vaina tan rara. Eso es un deslizamiento sencillamente, no está rotando. Cuando ustedes tienen una rodadura, ustedes van a observar que la partícula pues va a rotar y se va a trasladar. Vamos a reiniciarlo, vamos a ponerlo acá. Esto es rodadura. Miren que ahí tiene que haber una relación entre qué tan rápido rota con qué tan rápido se mueve hacia la derecha, ¿sí? No puede ser arbitrario. No puede ser que rote de cualquier manera, porque si no va a rotar más de lo que se desplaza, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vean, vamos a hacer una simulación en la que gira más de lo que se desplaza. Por ejemplo, esta, miren, esto es lo que pasaba cuando poníamos ese ejemplo que les puse, el primero, de la llanta que era con un número 2, está rotando mucho más de lo que se está desplazando. Esto no está rodando, ¿sí? Esto no es rodadura. Y si yo le pongo otra cosa en donde ruede menos de lo que se desplaza, esto tampoco es rodadura. ¿Está bien? Otra cosa que está sucediendo acá es que cuando yo hago esto, miren que hay una fricción que va apuntando hacia adelante, o sea que eso va disminuyendo la velocidad a la que se traslada. Y cuando yo roto muy poquito, la fricción va para el otro lado tratando de acelerar la velocidad en la que yo roto. Entonces esto es para que ustedes vean que la rodadura, cuando una rueda, cuando una llanta rueda, cuando una rueda, cuando una esfera rueda, una pelota rueda, no es pues libremente, no es cualquier velocidad de rotación, ¿sí? Eso es como lo más importante. Y entonces lo que queremos es describir eso. ¿Cómo describo yo ese movimiento? Esa es la gran pregunta. ¿Qué capacidad, digamos, o qué es lo que lo caracteriza? Y lo que vamos a encontrar es que la ligadura es muy sencilla. Simplemente lo que vamos a tener es que la velocidad del centro de masa, o sea, esta con la que se mueve el centro de mi rueda, tiene que ser igual a R por omega.
Y esto es muy parecido a lo que nosotros escribíamos velocidad tangencial igual a R por omega, si se lo recuerdan. Pero pilas porque esto no es lo mismo. Esta velocidad tangencial se refiere a la velocidad de estos puntos externos, o bueno, alejados del origen, y aquí estamos hablando de la velocidad del centro de masa. ¿Listos? Entonces, como la velocidad del centro de masa se parece, pero no es igual. Y esto, cuando se cumpla esto, decimos que algo está rodando, rodando sin deslizarse. Si a ustedes en cualquier problema les están diciendo hay algo que rueda sin deslizarse, quiere decir que se cumple esta condición. Si a ustedes les dicen que está rodando pero deslizándose, pues no se cumple esta condición. Entonces, anótenla. Esto significa rodadura. Y eso quiere decir que está ligada la velocidad de traslación del centro de masa con la velocidad de rotación. Cuando algo rueda sin deslizar, si yo marco un puntico en la superficie, ese puntico va a generar esa curva toda rara que ustedes ven ahí. Pero lo que es más interesante es que ese puntico acá en la parte de arriba va muy rápido, en la parte de arriba va a cierta velocidad, y acá localmente observen que no se mueve respecto al piso. Cada puntico cumple eso. Claro que si yo marco otro, pues va a cumplir lo mismo en otro sitio, pero va a cumplir lo mismo. Y entonces miren una cosa porque esto es clave. En la parte de arriba se va moviendo muy rápido y en la parte de abajo se está quieto. Entonces ustedes aquí en la parte de abajo, ¿qué dirían? Acá. ¿Qué está actuando qué fricción? ¿Fricción al deslizamiento o fricción estática? Recuerden que no se está trasladando localmente. ¿Qué fricción será la que ocurre ahí? Cuando no hay desplazamiento relativo entre las superficies. Juan David, ¿qué fricción es esa? Cuando no se desplazan entre ellas, ¿estática o dinámica? Juan David, ¿estás ahí? Juan David, están todavía todos como de paseo, ¿no? ¿Estática, profe? Estática, excelente. Estática. Y eso es muy curioso porque la rueda está rodando, se está desplazando, pero lo que tenemos aquí es fricción estática. De hecho, cuando ustedes caminan, ustedes también tienen fricción estática. Si ustedes tuvieran fricción dinámica, esa fricción implicaría que ustedes están resbalando sus pies respecto al suelo. Normalmente cuando uno camina, uno no está resbalando los pies respecto al suelo, uno quiere resbalarlos y la fricción lo empuja hacia adelante precisamente para evitar ese desplazamiento. Entonces aquí hay fricción estática. Entonces observen que aquí tenemos una velocidad tangencial igual a 0 y aquí tenemos una velocidad tangencial igual a algo. ¿Y cómo podríamos calcular ese algo? ¿Sí? Entonces observen que acá nuestra pelotica se está moviendo con una velocidad del centro de masa hacia la derecha. Eso es un vector, pues. Y si esto está rotando así, esto es omega, miren que este punto de aquí arriba, tangencialmente, va a tener una velocidad tangencial que es igual a R por omega, que va hacia la derecha. Y miren que este punto de aquí abajo se va a mover es hacia atrás, por la forma en la que está rotando. Entonces está rotando así, ¿cierto? Y va a tener una velocidad tangencial acá, que también es R por omega, pero va hacia atrás. Entonces ustedes calculan la velocidad total de este cuerpo, pero la total de este puntico, la velocidad total va a ser la del centro de masa más el R por omega, que es la velocidad tangencial de ese punto. Y en cambio aquí va a ser la del centro de masa menos R por omega. Y recuerden que si algo rota, esta vaina vale R por omega, entonces nos queda R por omega menos R por omega y esto nos da 0. Entonces la velocidad del punto de abajo nos da 0. Y la del de arriba nos va a dar R por omega más R por omega igual a 2R por omega. O sea que el punto de arriba se está moviendo muy rápido y el punto de abajo está quieto, en reposo con respecto al suelo en ese momento. De hecho, esto es una foto, para que la vean. Esto es una foto de una llanta de una bicicleta y ustedes pueden observar ahí claramente. Miren que en la parte de abajo básicamente se ve que las cosas están quietas, por eso podemos ver el rayo como quieto y miren que arriba se está moviendo muy, muy rápido. Y por eso queda como borroso. Entonces, cuando las cosas ruedan, cumplen ese tipo de situaciones. ¿Qué significa que ruede? Que esta velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Y eso lo que causa entonces es que arriba esta velocidad sea 2 veces R por omega y abajo sea 0. Entonces la velocidad va como aumentando a medida que yo me voy subiendo en este perfil. La velocidad va aumentando desde 0 hasta, hasta 2R por omega. Entonces eso es lo que hace, digamos, especial el movimiento de rodadura. Y ocurre siempre que haya fricción. Si usted no tiene fricción, pues no va a haber ese torque que nos va a hacer rotar a nosotros. Porque precisamente este punto se quiere trasladar hacia allá. Eso quiere decir entonces que aparece una fuerza de rozamiento en esta dirección y entonces aparece un torque que nos va
pues nos va a afectar este movimiento de rodadura y rotación. Entonces lo que tenemos nosotros es que rodadura es rotación, pero todas las rotaciones no son rodadura. Es un caso muy especial. Pero como es precisamente en el que se basa el transporte de las cosas y el movimiento, entonces pues es importante observarlo, ¿listo? Vamos a ver si de pronto con esa otra animación de GeoGebra pudiéramos sacarle como más jugo para entenderlo más. Se me funciona mejor aquí en Chrome. Entonces esto es para que ustedes vean, opa, es para que ustedes vean, a ver si me deja, sí, aquí está el play. ¿Cómo afecta precisamente la fricción a nuestros movimientos de rodadura? Si ustedes lanzan un balón al suelo, a ras del piso, este balón en algún momento empieza a rodar, no necesariamente desde el inicio, pero empieza a rodar. Y eso va a depender mucho de la fricción. Miren, le voy a quitar la fricción. Si yo le quito la fricción, pues miren lo que va a suceder. Vamos a ver y lo explicamos. ¿Por qué no rota? Porque si ustedes lanzan un balón en el hielo, esa cosa no rota. ¿Qué creen? ¿Qué será lo que... ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, porque si ese balón, si no hay fricción con el suelo, porque ese balón no rota. Simplemente se va deslizando. Siendo que Por la inercia. bueno, tiene una inercia, pero pues a veces rota y a veces no, entonces la inercia siempre está, entonces debe ser algo más. ¿Qué es lo que causa las rotaciones? ¿Qué causa aceleraciones? Las fuerzas. ¿Qué causa las aceleraciones angulares o las rotaciones? ¿Qué lo causa? ¿El qué? El torque. El torque. Entonces, esa es la pregunta. Aquí tenemos que mirar si existe algún torque. Entonces nosotros miramos, hagamos el diagrama de fuerzas, entonces aquí tenemos la normal, ¿cierto? Entonces normal, tenemos el peso, que pasa por acá también. Entonces mg. Y como no hay fricción, no tenemos, pues, fricción. Y como no tenemos fricción, pues esto que estoy dibujando no existe. Esta fricción no existe, ¿sí? Entonces la voy a borrar. Entonces, ustedes aquí ya pueden ver inmediatamente que respecto al centro de masa, pues, obviamente el peso no hace torque, porque pasa por el centro de masa. Y la normal tampoco, porque también pasa por el centro de masa cuando está proyectada, no tiene brazo. Entonces aquí tenemos un torque igual a 0 y por lo tanto no va a rotar. Si no hay torque, no va a rotar. En cambio, si yo pusiera fricción con el suelo, entonces miren que cuando se está deslizando hacia la derecha, me aparece una fricción acá en la superficie que va hacia la izquierda, tenemos esta fricción, y observen que respecto al centro de masa, esa fricción sí ocurre, sí hace un torque, y el torque hace así. Entonces va a empezar a rotar nuestra partícula. Entonces la fricción es importante para que las cosas rueden, es la forma más eficiente de moverse cuando las cosas están presentes en fricción. Entonces vamos a ponerle fricción, le vamos a dejar eso que tiene ahí. Y miren la diferencia, antes no tenía fricción y no rotó. Y ahora yo lo lanzo y por la fricción, entonces va a empezar a rodar. Y hay un régimen al inicio, ese régimen verde, que es cuando se está deslizando, ¿sí? Y hay un régimen después, que es cuando rueda sin deslizarse. Y entonces ahí aparece la ligadura entre el centro de masa y la rotación. ¿Ok? Esto es independiente, por ejemplo, de, digamos, de la masa, ese tipo de cosas. Ustedes pueden cambiarle esas cosas y no pasa absolutamente nada. Da exactamente lo mismo. Le vamos a poner más masa. Pues eso lo que va a hacer es cambiar el momento de inercia, entonces la aceleración angular pues va también a cambiar. Le damos play. Entonces miren que de todas maneras va a llegar a un mecanismo de rotación, de rodadura. Le podemos cambiar también el radio, eso da igual. Lo que podemos hacer es ponerle, miren la diferencia si yo le pongo más fricción. Eso quiero que lo veamos. ¿Qué pasará si le pongo más fricción? ¿Ustedes qué creen que pasa si le pongo más fricción? ¿Rueda o no rueda? ¿Rueda antes o rueda después? A ver, si hay más fricción, ¿el torque aumenta o disminuye? El torque de la fricción, puedo boletearlos ahí. Aumenta. Aumenta, aumenta.
Y si el torque aumentó, pues quiere decir que más rápidamente va a llegar a la condición de rodadura y eso es lo que vamos a ver. Gracias, Juan Manuel. Entonces mira que fue mucho más rápido. Como hay más fricción, más rápido llega a rodar. Entonces, la fricción nos ayuda a nosotros a que entremos en la rodadura. Eso es lo que nos hace la fricción a nosotros. ¿Sí? No es nada más. Obviamente, si yo le pongo más velocidad al inicio, vamos a reiniciar esto, ya es la última prueba, le pongo más velocidad, la voy a poner más chiquita, le voy a poner más velocidad al inicio, le voy a aumentar hartísimo la fricción, y pues entonces, tarde o temprano, y no puede mostrar, tarde o temprano va a rodar. No hay forma en que eso se siga deslizando. Esto siempre va a rodar en la presencia de la fricción. Más tarde, más temprano, pero siempre va a rodar. Entonces ese movimiento de rodadura es muy especial, ese movimiento de rodadura es importante, es como ruedan las cosas, como menos se gasta energía, y por esa razón pues hay que estudiarlo. Y eso es lo que quiere decir la rodadura, que no nos estamos deslizando. Nosotros ya hemos visto estos ejemplos de cuando ponemos a competir las cosas, pero ahora, y esto va a ser la base del experimento que se va a hacer después, ahora lo que vamos a hacer es tratar de calcular cómo es la velocidad al final, cuando han bajado cierta distancia h. Entonces, ¿cuánto? La pregunta es, para estos cuerpos, ¿cuánto es la velocidad final acá? Para cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente lo que vamos a decir es, cuando llega alguno de ellos, va a estar rodando, se está trasladando, y como esto va a estar rodando, hay una ligadura entre este omega y esta B del centro de masa. Entonces vamos a aplicar conservación de la energía, y con eso vamos a poder predecir tanto la velocidad del centro de masa como la velocidad de rotación. ¿Cómo se hace eso? Pues lo de siempre. W1 conservativo más W externo igual K final menos K inicial más U final menos U inicial. Como aquí hay gravitación, entonces ponemos nuestro eje más o menos en esta zona, entonces al final va a estar en cero, entonces vamos a tener que aquí no hay nada. Y esto es raro, miren lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que es que no hay trabajo no conservativo, pero acabamos de decir que hay fricción, pero es fricción estática. Entonces tendría que haber un trabajo no conservativo, y digamos que lo que uno está haciendo es que la parte de la energía traslacional la está convirtiendo en energía rotacional debido a ese torque. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso, aunque haya fricción en este caso muy particular, pues no hay desplazamiento neto y entonces no la, digamos que al final se compensa lo que yo pierdo en traslacional con lo que gano en rotacional. Básicamente es eso. Trabajo externo no hay. Entonces tenemos 0 igual. El K final para cualquier cuerpo de estos va a ser I por omega al cuadrado sobre 2 más masa por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Tenemos las dos contribuciones porque están los dos movimientos, tanto de traslación como de rotación. Ese es el K final. El K inicial es 0, supongamos que empiezan del reposo. El U final es 0 porque cayeron al nivel de referencia, menos el U inicial, que sería la masa del cuerpo que yo estoy mirando, por G por H. Entonces tenemos esto, y uno diría, pues aquí tengo dos incógnitas, estoy fregado, porque está el omega como incógnita y el BCM como incógnita. Pero, de nuevo, si rueda, y ahora díganme ustedes, si rueda, ¿cómo es que es la ligadura? ¿Cómo es que se relaciona BCM con omega? ¿Cuál es la ligadura de la rodadura? ¿Qué es lo que yo soy? R por omega. R por omega, gracias, Gabriel. David. R por omega. Entonces, solo tengo una incógnita. Y si, digamos, yo quiero saber simplemente la velocidad de rotación o la velocidad de traslación, digamos, entonces esto sería 0 igual a I sobre 2 y reemplazo omega. Omega es B del centro de masa sobre R, todo al cuadrado, más M por BCM al cuadrado sobre 2, menos MGH. Y entonces sigo factorizando y paso esta vaina a sumar, entonces tendría MGH igual a BCM al cuadrado factor de I sobre 2R al cuadrado más M sobre 2. Listo. Y eso sería como, simplemente paso este 2 allá a multiplicar, paso el resto de cosas a dividir, entonces BCM es igual a raíz de 2M por G por H sobre I sobre R al cuadrado más M.
Y aquí podemos hacer, para un experimento donde no necesitemos la masa, podemos hacer la siguiente simplificación. Yo no sé si ustedes han visto de las tablas, pero en todas las tablas nosotros decimos que el coeficiente, van a observar que en todas las tablas que hemos estudiado, el momento de inercia alrededor del centro de masa se puede escribir como una constante por m por r al cuadrado. En todos. Para una esfera es 2/5, para un anillo es 1, para un cilindro es 1/2, ¿sí? Nosotros tenemos esto. Para todos simplemente aparece aquí un numerito. Entonces podemos reemplazarlo en esta cosa. Eso daría 2mgh sobre, a ver, c por m por r al cuadrado sobre r al cuadrado más m. Entonces miren que se me va esto con esto. Y entonces la velocidad del centro de masa de cualquiera de estos cuerpos es igual 2mgh sobre c por m más m. Y entonces factorizo arriba y abajo la m y la simplifico y al final me queda esta expresión. 2 por g por h sobre c más 1. Y listo. Con esto ya tenemos el velocidad del centro de masa y lo único que tenemos que hacer, esto funciona para todas las cosas que rueden, pues es reemplazar sencillamente este valor de c por el valor que es apropiado. Si es una esfera, se vale 2/5. Si es una esfera hueca, creo que es 2/3. Y cosas de ese estilo. Entonces este experimento es muy sencillo de hacer porque simplemente hacemos rodar cosas por una rampa y vamos midiendo como la velocidad final y observamos si se cumple esta cosa. Y si la suponemos real, podemos calcular cuánto es el C de ese cuerpo y podemos compararlo con lo que uno espera para un cilindro, una esfera o lo que esté haciendo rodar. Entonces miren que, en resumen, seguimos utilizando nuestras leyes de conservación de la energía, etcétera, pero una cosa interesante es que cuando las cosas ruedan, tenemos esto acá, cuando las cosas están rodando. ¿Ok? Y eso es todo. O sea, la rodadura implica esta relación. Y eso es lo que nosotros tenemos que no olvidar. Entonces aquí están. ¿Sí? Adelante. Profe, una pregunta. Dale. ¿Por qué se canceló la fricción o por qué quedó en cero? ¿Por qué se canceló qué? La fricción, ¿o por qué quedó en cero? Porque digamos que la fricción cuando tú estás rodando, gracias por la pregunta, cuando tú estás rodando así, la fricción acá está haciéndote un trabajo para frenarte la velocidad del centro de masa, ¿cierto? Entonces la velocidad del centro de masa se va disminuyendo porque se está oponiendo, ¿cierto? Digamos que la velocidad del centro de masa va para acá. Y esa es tu fricción. En esto estamos de acuerdo, ¿sí o no? Debería haber un trabajo, pero, esta fricción está produciendo un torque. Y mira que el torque que produce esa fricción está aumentando la velocidad angular, porque si ves que el torque va en esta dirección, si tú haces el producto cruz de este brazo con esta fuerza, te da un torque que va en esta dirección, que va en la misma dirección de la velocidad angular. Entonces la velocidad angular aumenta. Entonces básicamente lo que está haciendo aquí la fricción es quitarte energía de acá, pero te la está pasando para acá. Entonces realmente tú no estás perdiendo, se está transformando de traslacional a rotacional. Entonces por eso digamos el trabajo neto, tienes un trabajo neto de la fricción no conservativo, que es igual a una disminución, un trabajo negativo, digamos traslacional, más un trabajo positivo, que es rotacional. Y como esos dos son iguales, cuando estás rodando, esto te da cero el trabajo total. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo, gracias a ti. Esa es una forma de explicarlo. A mí a veces no me convence del todo, pues también uno puede mirar, es que localmente cuando la partícula está rodando, acá pues tenemos fuerza de fricción, pero no hay desplazamiento neto, entonces el trabajo de esa fuerza de fricción es nulo. Pero digamos que esta primera explicación que te doy tiene en cuenta la transmisión como de grado de libertad, sí, de estado de movimiento, de lo traslacional a lo rotacional. Entonces explica también por qué las cosas rotan y se ponen a rodar. Entonces esa es la idea y por eso este experimento, miren que al final se puede hacer sin mucho complique porque uno no necesita la masa, simplemente el C. Entonces aquí pues salen varias predicciones, ¿no? Si yo hago una gráfica de B del centro de masa al cuadrado, eso es igual a 2G por H sobre C más 1. Entonces, si yo cojo Tracker, grabo una
un cuerpo rodando y grafico cómo es la rapidez del centro de masa al cuadrado, que eso es fácil con Tracker, en función de la altura, que también es fácil con Tracker, o sea, el eje Y, pues eso me tiene supuestamente que dar una línea recta que corta en 0 y cuya pendiente es 2G sobre C más 1. Entonces uno le mete el valor de G que uno conoce y podemos despejar el C. O sea, así podemos medir momentos de inercia, porque después con ese C tú lo puedes meter acá y pues ya quedó tu momento de inercia listo. Entonces así se pueden hacer esos experimentos. Profe, una pregunta. Dime. Es que no entiendo una cosa. ¿Qué significa el C? ¿El qué? El término ¿El C? C. En Un sí. número. Esto es un número. Simplemente si tú vas y miras la tabla, mira, tú coges, por ejemplo, el momento de inercia de una esfera. ¿Cuánto es? Sólida. 2/5 m por r al cuadrado. Entonces mira que esto sería c para la esfera. O sea, simplemente es un número por m por r al cuadrado. Es que así siempre se puede escribir. Esto es el de una esfera. ¿Cuánto es el I de un anillo? El I de un anillo es m por r al cuadrado. O sea que c vale 1. ¿Cuánto es el de un cilindro? Es, si recuerdo bien, 1/2 de m por r al cuadrado. O sea que tú puedes simplemente con el c caracterizar estos centros de masa. Simplemente es el número que multiplica a m. Ya listo, perfecto. Gracias, profe. Perfecto, listo. Entonces, por eso te digo que al final uno puede diferenciar las esferas, los anillos y todas esas cosas utilizando los sets diferentes. Y listo. ¿Más preguntas? Listo. Bueno, aquí está el mismo desarrollo, pero pues escrito más bonito. Y aquí está, y no depende de la masa. Y bueno, nosotros ya vimos videos de esta competencia, ¿cierto? Que lo soltamos a todos los cuerpos y al final gana el que tiene menos momento de inercia. Y también podemos ver que el que tenga más momento de inercia, entonces quiere decir que tiene el C más grande y por lo tanto su velocidad del centro de masa es más pequeña. Y también por eso podemos pensar que es que llega de último, el que tiene más momento de inercia. Y ya, terminamos. Entonces la velocidad, o sea, cuando las cosas ruedan, la velocidad del centro de masa, no tangencial, del centro de masa es R por omega. La aceleración del centro de masa también se puede ver como R por alfa, la aceleración angular simplemente derivando, entonces derivamos y se vuelve alfa, derivamos y se vuelve aceleración. Y ustedes tienen ahora que para acá tienen pues dos cosas. Si la cosa está rodando, se está trasladando el centro de masa, está rotando, entonces tienen K de rotación más K de traslación. Pero no olviden la ligadura para las velocidades. Y ese es el movimiento de rodadura. Básicamente cuando les digan que las cosas están rodando, simplemente es que tengan en cuenta la ligadura de velocidad del centro de masa y listo. Eso es todo. Entonces ahora vamos a hacer una pausa y luego nos vamos a poner a hacer ejercicios de centro de masa. De una vez, perdón, de centro de masa no, de rodadura. Entonces vayan y descansen 5 minuticos y ya nos vemos. ¿Están de acuerdo con la pausa? Sí, profe. Listo. Voy a dejar de presentar y voy a quitar mis... Listo. ¿Están ahí? ¿Alguien está ahí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Gracias, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo se aplica esto ya en la práctica, para que vean ustedes que es lo mismo de siempre, simplemente tener en cuenta que V del centro de masa es igual a R o por omega, y ya, lo estamos viendo de la forma más sencilla posible. Hagamos este primer ejercicio 2 en el taller. Antes de pasar a Angular Momentum, vamos a hacer este ejercicio 2 y varios otros de rodadura. Entonces dice, un automóvil se mueve a 80 kilómetros por hora y tiene unas llantas de 75 centímetros de diámetro. Entonces tenemos una llanta que tiene 75 centímetros de diámetro, entonces, bueno, pongámosle aquí el diámetro. Ya sabemos que el radio de nuestra llanta es el diámetro sobre 2, y nos dicen que el automóvil se está moviendo a 80 kilómetros por hora, o sea que la velocidad del centro de masa es igual a 80 kilómetros por hora, ¿ok? Esa es la velocidad del centro de masa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la rapidez angular de las llantas alrededor de sus ejes, alrededor del centro acá? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se supone que si el auto está andando de forma normal, está rodando. Y si el automóvil está rodando, eso implica entonces que la velocidad del centro de masa es igual a el radio por omega. Y por lo tanto, omega va a ser igual a la velocidad del centro de masa
sobre el radio, entonces esto simplemente es reemplazar. 80 kilómetros por hora, que hay que convertirlo en metros por segundo, pues básicamente eso al final se traduce en dividir entre 3.6, dividido entre el radio, que es el diámetro, pero en metros, que será 0.75 sobre 2. Y ya está. Entonces hagamos esto a ver cuánto nos da. Esto nos daría 160 sobre 3.6 por 0.75. Tin, tin. Esto nos da 59.3. 59.3 radianes sobre centímetro. ¿Está claro? ¿O alguna pregunta acá? Sí, Gabriel, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, sí, lo abrió solo. Ah, listo, tranquilo, no hay problema. Listo. Profe, Y dale. perdón, ¿por qué el 3.6? Sí, mira, Ok. 80 kilómetros por hora, quiere decir, lo quiero pasar ¿a qué? A metros por segundo. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. A ver si de pronto así es más claro. Y una hora son 3600 segundos. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es cancelar kilómetro con kilómetro, hora con hora, ¿sí? Me va a quedar metros sobre segundo, pero mira que al final me quedó 1000 sobre 3600. Eso es lo mismo que tener 80 sobre 3.6. Porque 1000 sobre 3600, entonces le quito estos dos ceros me da 10 sobre 36, que es lo mismo que tener a 1 sobre 3.6. ¿Sí, Juan Manuel? Sí, profe. Ya, sí. Listo, gracias por la pregunta. Bueno, entonces la B dice, si el carro se detiene uniformemente en 30 vueltas completas de las llantas sin deslizarse, ¿cuál es la magnitud de la aceleración angular? Entonces nos están diciendo que eso se lo hizo, digamos, de forma uniforme, entonces alfa es constante, entonces tenemos movimiento angular uniformemente acelerado. Entonces nos dijeron cuántas vueltas dio. Y bueno, nosotros tenemos como dos posibles cosas, omega final igual a omega inicial más alfa por tiempo, y el otro omega final al cuadrado igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el cambio de ángulo. ¿Cuál de estas dos podríamos utilizar, la 1 o la 2, para resolver este problema? ¿Nos dieron tiempo o nos dieron ángulo para despejar alfa? En ambos casos esto vale 0. ¿Cuál usarían para despejar alfa? ¿La primera o la segunda? ¿Nos Sí, dieron el ángulo? el ángulo porque te dijeron que dio 30 vueltas. Entonces sería 30 por... Y el tiempo no te lo dieron, ¿cierto? Entonces, ¿cuál usarías tú? El segundo. Pues es la segunda ecuación. La segunda, sí. ¿Listo? Pues de acuerdo. 0 igual a omega inicial al cuadrado, pues que es esta, 59.3 al cuadrado, más 2 veces por alfa, que es lo que estoy buscando, y el delta teta sería, pues, ¿cuántos radianes tengo yo en 30 vueltas? Entonces sería 30 por 2pi. Y de ahí, pues, claramente ya puedo despejar mi alfa. Me va a dar negativa, ¿cierto? Menos 59.3 al cuadrado sobre 2 por 30 por 2pi. Y listo, ahí salió nuestra aceleración angular. Pues si quieren, miremos a ver cuánto da para verificar que nos dé igual que la respuesta. Entonces sería 2 por 30 por 2 por pi, tin, lo invierto, tin, por 59.3 y esta vaina al cuadrado y tun, y nos da menos 9.3. 33 nos dio, que es básicamente lo mismo que está acá. Como nos piden es la magnitud, entonces pues ya no hay problema con el signo, pero claramente nos tiene que dar negativo porque pues está detenido. Y lo último es qué tan lejos se mueve el carro mientras frena. Entonces, si ustedes tienen que una llanta dio 30 vueltas y les dieron también el radio de la llanta, porque ese es simplemente el diámetro sobre 2, ¿cómo sacarían la distancia que recorrió? Entonces, cuando rueda y se mueve una partícula, digamos, de acá hasta acá,
esta distancia que se movió horizontalmente es la misma distancia angular, bueno, tangencial que se recorrió acá, porque si no estaría deslizando. Esta distancia es la longitud de arco, simplemente el radio por el ángulo, y pues listo. El radio sabemos que es 0.75 sobre 2, todo multiplicado por el ángulo que es 30 por 2pi, siempre en radianes. Y con eso pues ya tendríamos, vamos a ver cuánto nos da, 0.75 por 30 por 2 por pi igual, y esto sobre 2, y nos da 70.68, 70.7. Entonces nuestra distancia es igual a 70.7 metros, que es lo que tenemos acá. Entonces, como pueden ver, es simplemente aplicar la ligadura y listo. La ligadura fundamental de rodadura. No tiene ningún misterio, todo es igual, pero ahora tenemos más información. La información de la ligadura. ¿Dudas? Profe, ¿cómo así que ligadura? Ligadura quiere decir que están ligados, están relacionados 2 grados de libertad. Aquí estamos diciendo que hay una relación entre el grado de libertad traslacional, que es el del centro de masa, y rotacional, alrededor del centro de masa. ¿Cómo? Con esto. BSM igual a R por omega. Entonces, eso es una ligadura, como cuando hablábamos de las cuerdas. Las cuerdas lo que hacen es ligar 2 bloques. Un bloque no se puede mover independiente del otro, están ligados, y a eso se le llama ligadura. Ya, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Aquí tenemos fuerza y energía cinética en rodadura. Entonces, esto quiere decir que vamos a mezclar todo, pero además las cosas están rodando. Miren ustedes y díganme cuál quiere que haga, el 7, el 6, el 12, porque a ustedes les gusta siempre mandarme los de 2 punticos, entonces escojan a ver cuál quieren. Va a escoger Melanie. A ver, Melanie, ¿tú escoges? La, ¿La qué? No te escuché. la 12. La 12, listo, vamos a hacer la 12. A ver, yo creo que me toca como añadirle a esto una hojita acá para que lo pueda hacer más tranquilo. Entonces vamos a poner esta y déjenme un momentito. Listo, es que estaban haciendo mucho ruido arriba, pero creo que no, igual no están haciendo caso. Entonces voy a seleccionar el problemita y me lo voy a llevar aquí abajo. Y entonces dice, tenemos, yo no sé qué es un brass ball, pero bueno, una pelotica sólida, entonces una esfera sólida, entonces ya tenemos el momento de inercia, de tal masa, rueda suavemente, eso quiere decir que no se desliza. Bueno, cuando ustedes les digan que rueda smoothly, es que no se desliza. Entonces rodadura pura. A lo largo de un loop de loop track, o sea, esa pista que ustedes ven ahí a la derecha, cuando se libera desde el reposo, en la segmento así que ustedes están viendo ahí recto. La parte circular tiene un radio de 14 centímetros y la bola tiene un radio muy pequeñito comparado con el R mayúscula. Eso es como para que uno no piense que se queda trabado o cosas de ese estilo por ahí. ¿Cuál es la altura h si la bola está a punto de dejar la pista cuando llega a la parte más alta del loop? O sea que estamos en esas condiciones que casi siempre salen, que es que va a perder contacto. O sea que la normal vale 0. Eso es lo que va a suceder, ¿listo? Entonces, si la bola se libera desde una altura de h igual a 6r, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza horizontal, de la horizontal force component actuando sobre la bola en el punto Q? Entonces son 2 preguntas, ¿sí? Primero, ¿cuánto es h si la bola está a punto de perder contacto cuando está exactamente aquí en esta parte de arriba? ¿Sí? Cuando la bolita llegó acá, va a perder contacto, se va a caer. Entonces hacemos lo de siempre. Nosotros sabemos que aquí vamos a tener una normal, también vamos a tener un peso, un mg, y sabemos que si va a perder contacto, quiere decir que n se vuelve 0. Esa es la condición dinámica que le tenemos que poner a esto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, en cuanto a la dinámica, si hacemos sumatoria de fuerzas, aquí tendríamos
obviamente una aceleración centrípeta, por eso está girando respecto al círculo grande. Entonces tendríamos n, bueno, menos n menos mg, porque van hacia abajo, igual a menos la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre el radio. Esto es masa por aceleración centrípeta. Estamos diciendo que este se va a volver cero. Entonces a lo que estamos llegando es mg, porque los menos se fueron, igual a m por bcm al cuadrado sobre el radio. Se me da la masa con la masa y observen entonces lo que encontramos, que la velocidad del centro de masa es igual a la raíz de g por r. Pasé simplemente esta r que multiplicar y saqué la raíz cuadrada. Entonces, bueno, de la dinámica obtuvimos esto, que hay una relación, la velocidad del centro de masa tiene que cumplir esto en ese punto para que la normal valga cero. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento. Pero ¿cómo relaciono yo esto con el h? Primero que hasta ahora el h no aparece ahí. Entonces eso lo hacemos pues con energías, porque energías siempre son como esas cosas de estado inicial, estado final, etc. Entonces vamos a hacer también energías. Esto es un problema típico de un parcial que tiene todo. Entonces, pues vamos a hacerlo. W1 conservativo más W externo igual a K final menos K inicial más U final menos U inicial. Vamos a medir todo desde este punto para la gravitación. Entonces esto no existe, esto tampoco existe, entonces tenemos 0 igual. El K final va a tener dos contribuciones porque recuerden que está rodando, no se está deslizando, está rodando. Entonces vamos a tener un I por omega al cuadrado sobre 2 más un M por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Esto es K final. Menos el K inicial, como arranca desde el reposo, esto vale 0. El U final es el U respecto allá arriba, entonces tiene una altura, sería M por G por 2R, porque tiene esta altura respecto a nuestro nivel de referencia, menos el U inicial, que sería M por G por H. Y entonces, de alguna manera, probablemente podemos ligar esta conservación de la energía con esta cosa que encontramos acá. ¿Cómo lo hacemos? Como está rodando, sabemos que omega, bueno, alguien lo va a escribir como siempre se le aprende uno. Como está rodando, sabemos que la velocidad del centro de masa tiene que ser R por omega. Entonces yo puedo reemplazar omega como la velocidad del centro de masa sobre el radio. Y entonces, además, recuerden lo que encontramos, esto lo podemos meter aquí. Entonces, velocidad del centro de masa sobre el radio es lo mismo que raíz de G, R sobre el radio. Y cuando simplifico, pues esto me da raíz de G sobre R. Entonces ya tengo omega y ya tengo todo en términos del radio. Voy a reemplazar en mi ecuación de la energía. 0 igual. I sobre 2 por omega al cuadrado, pero omega es raíz de G sobre R, todo al cuadrado. Más M sobre 2 por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que es R por omega. Perdón, eso no me sirve, me estoy metiendo otra vez con omega, que es esta, ¿no? Raíz de G sobre R, raíz de G por R, perdón, todo al cuadrado. Ya hice estos dos. Más M por G por 2R menos MGH. Bueno, listo. Simplifiquemos. 0 igual a I medios por G sobre R, al elevarlo al cuadrado se va a la raíz cuadrada, más M medios por G por R, más M por G por 2R, menos M por G por H. Y ahora nos toca reemplazar el momento de inercia. Por favor, ¿alguien me puede confirmar que el momento de inercia de una esfera sólida es 2/5 de M por el radio al cuadrado? ¿Me puede confirmar alguien, por favor? Sí, sí, es 2/5. Listo, muchas gracias. Entonces voy a reemplazarlo. Entonces sería 2/5 de M por R al cuadrado, todo sobre 2 por G por R, más MGR medios, más 2MGR menos MGH. Todo esto es igual a 0. Uno de estos se va con uno de estos. Y ya puedo por fin empezar a simplificar esto con esto. Entonces tendría MRG sobre 5 más MGR sobre 2 más 2MGR. Y esta cosa la voy a pasar a sumar al otro lado. Igual a M por G por H. Miren que ya casi vamos a despejar el H.
Entonces, pues tengo que hacer esta suma. Entonces, un quinto más un medio más 2, ¿sí? Un quinto de manzana más medio de manzana más 2. Entonces, esto lo puedo escribir como 10 sobre, ¿qué? Voy a multiplicar todo por 10. Entonces, esto quedaría, a ver, vamos a hacerlo aquí chiquitico rápido. Un quinto más un medio más 2. Yo voy a hacer un truco, voy a multiplicar todo arriba y abajo por 10. Pues 1 sobre 10 me va a dar 10 sobre 5 me da 2. 10 sobre 2 me da 5 más 20. Entonces esto me da 27. 27 sobre 10, listo. Entonces aquí lo que tengo es que esta cosa es 27 sobre 10. Lo pueden hacer con calculadora si quieren. Por m por g por r. Y esto es igual a m por g por h. Se va m con m, se va g con g. Y después de toda esta simplificación, pues simplificación realmente, h me dio 27 décimos de R. O sea que H es igual a 2.7 veces el radio. Entonces, miren que a veces la gente tiende a pensar, y eso obviamente parece como una opción, que con que la pelotica está a esta altura, pues llega ahí arriba, como no hay fricción, ¿cierto? Pero no es verdad, porque nosotros como ahora le estamos pasando la energía, aparte no solamente traslacional, sino también rotacional, entonces tiene que estar más alto. Y por eso nos da 2.7 veces el radio. Y no nos interesa la masa. Y bueno, podemos reemplazar, ¿no? Entonces sería 2.7 por 0.14 metros, porque era 14 centímetros, y bueno, ahí nos da algo. Es lo mismo que hemos hecho siempre. Conservación de la energía, sumatoria de fuerzas. Lo único es que tenemos la ligadura de rodadura. ¿Sí? No olvidarla. Esa ligadura es la clave. La resalto para que no se les olvide. Es la parte importante. Eso es que está rodando sin deslizarse. Bueno, para responder la parte C, dice la dirección de la fuerza horizontal de la componente actuando sobre la bola. Entonces, en el punto Q. Entonces, vamos a tratar de hacer ese dibujo. Si la bola está aquí en el punto, si la bola está aquí en el punto Q, entonces tenemos que hay una fuerza vertical, que es mg, una fuerza horizontal, que es la normal, esa es la que nos están pidiendo. Como esto está rotando, entonces esa fuerza normal en ese caso es la aceleración centrípeta, m por v al cuadrado sobre r. Y entonces volvemos a hacer conservación de la energía. Volvemos a hacer conservación de la energía, simplemente para encontrar cuál es esta velocidad del centro de masa en este punto. Entonces tendríamos, pues ya lo voy a hacer de una, la potencial gravitacional del inicio se tiene que convertir en la energía final, que va a ser mg por r, porque ahora solamente está a esta altura, más la cinética, que tiene dos contribuciones. M por v del centro de masa al cuadrado sobre 2 y por omega al cuadrado sobre 2. De nuevo hay que aplicar la ligadura de rodadura acá. Eso ya les queda para que ustedes lo hagan. Aplicar la ligadura de rodadura y el H ya lo tenemos. Y pues ya tenemos todo. Entonces ustedes ya pueden despejar cuánto es V al cuadrado y lo reemplazan acá y ya tienen su normal. Es un problema bien bonito. Este lo hemos sacado un par de veces en los parciales finales. Tiene de todo. Entonces, muy buena puntería, Melanie. ¿Alguna duda o pregunta en este problema? Profe, en el punto ese que nos dicen Q, nos están pidiendo la normal, ¿no? En el punto Q nos están pidiendo la fuerza horizontal, que en este caso es la normal, sí. Y tenemos que utilizar la altura que encontramos en el primer punto para hallar esa normal que está en el segundo punto. Sí, Ok, ahora es que hay un... Podrías hacer una parte del primer punto, pero sin hacer el truco de ponerlo sobre 10, por favor. Que ¿cuál? No entiendo. Ah, ¿esta sumatoria? sí, pero sin, o sea, ponerlo todo sobre 10. Ah, sí, pues hagamos simplemente un quinto más un medio más 2. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Un quinto más un medio, que es 0.5, más 2, da 2.7, que es 27 sobre 10. Ya listo, perfecto, es hora. Gracias, profe. Y, profe, ¿Listo? ¿podrías acercarte un poquito a la parte
¿Ahí? Sí, perfecto. En el segundo punto en donde estás diciendo que, pues no segundo punto, en la segunda suma, que el m más la velocidad del centro de masa sobre 2 elevado a la 2 sobre 2 es que es la normal. Pues sí, digamos que tú solamente tienes la normal y esa es la fuerza centrípeta, porque por eso está girando. Y es la normal la que está haciendo eso. Entonces, ya, no, ya, perfecto, ya, listo, gracias, profe. Listo, no hay ningún problema. ¿Alguien? A ver si hay más de estos. Ese es otro que es la misma cosa, pero más larguito. ¿Quieren que lo hagamos? Después ya ustedes se saturan mucho, pero ya quedan sí, algunos de ejemplo acá, pero ya con momento angular, entonces eso no lo vamos a tratar sino hasta que hagamos momento angular. ¿Les parece si hacemos este también? Este se me hizo. Este, que tiene como varias etapas. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer este. Entonces, a ver, tiene muchas etapitas, tiene muchas distancias por ahí y ese tipo de cosas. En la figura tal, una bolita sólida, pequeña y uniforme, entonces ya sabemos que es una esfera, ya sabemos su momento de inercia, se va a disparar desde el punto P, de tal manera que rueda desde ese punto, y eso es un problema importante, ¿en dónde le debo pegar yo a la pelota para que ruede? Eso yo lo puse en un parcial una vez, de pronto les pueda salir. ¿Dónde debo pegarle yo a una pelota para que inmediatamente ruede? O sea, una bola de billar, digamos, si está así parada. Si yo le pego aquí en el centro, no va a rodar, se va a deslizar inicialmente porque yo solamente moví su centro de masa, pero no lo hice rotar. Si yo le pego aquí debajo, los que juegan billar, ¿qué pasa si yo le pego? Nadie juega billar acá, Salta, la pelota salta. salta y hace un retro. ¿Y qué significa que hace un retro? Pues que está avanzando hacia adelante el centro de masa, pero está rotando para el otro lado, ¿sí o no? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí. Ah, bueno, sí, eso. Y si yo le pego acá arriba, ¿qué le pasa? Eso es para hacer un efecto que se llama como, ¿alguien sabe cómo se llama ese efecto? O, pues no tiene que ser el mismo nombre, pero ¿conocen? Yup. Eso es un efecto que se llama el corrido. La pelota se va girando más rápido de lo que se traslada y cuando choca con otra, la saca, ella se detiene momentáneamente y luego vuelve a arrancar, debido a que está rotando. Entonces con eso uno puede hacer otro tipo de efectos para hacer unas carambolas más difíciles y no sé qué. Existe un punto especial, una altura aquí respecto al centro, que si yo le pego ahí, la bola sale rodando. O sea, se cumple que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Y esa es una pregunta que a veces se hace, ¿en dónde se le debe pegar para que haga precisamente eso, de rodar? Entonces digamos que eso fue lo que se hizo con esa pelotica. Se le pegó de tal manera que inmediatamente salió rodando. Entonces ella deja la parte horizontal y cuando llega acá, sale volando así y cae acá. Entonces este problema tiene hasta movimiento parabólico. Tiene de todo. Entonces la particulita pues va a ser así, va a salir completamente horizontal y va a caer acá. Las alturas verticales son de 5 centímetros y de 1,6 centímetros, nos dieron las dos alturas. ¿Cuál rapidez debe tener la bolita? ¿A qué rapidez se debe disparar la bolita en el punto P para que caiga a 6 centímetros? Pues claramente, dependiendo de la velocidad a la que yo la arranque en el punto P, pues va a llegar más cerca o más lejos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿Me creen ustedes? Aquí tenemos como varias etapas, ¿no? Hay una etapa que es a que suba la bolita y llegue hasta aquí arriba y va a estar rodando y además se está trasladando. Y la otra etapa es el movimiento parabólico. Digamos que esta es la etapa 2, movimiento parabólico. Entonces, él va a llegar aquí con una velocidad final y esa velocidad final de la etapa 1 va a ser la velocidad inicial de la etapa 2. Entonces, si nosotros podemos hacerlo de muchas maneras, podemos hacerlo devolviéndonos, o sea, empezando en la etapa 2 e irnos hacia la etapa 1, bueno, lo que sea. Normalmente la gente, los estudiantes tratan de hacerlo desde el inicio, como se está moviendo la partícula. No siempre es la más fácil, pero pues también está bien.
Entonces vamos a hacerlo a ver cómo nos da. Lo primero que yo quiero saber es a qué velocidad llega aquí la pelotica. Entonces, por conservación de la energía, yo inmediatamente voy a tener lo siguiente. Voy a medir respecto a este punto para mirar allá arriba cómo cambió. Entonces voy a tener que al inicio tengo una energía cinética rotacional, pero escribámoslo todo bien. W1 conservativo más W externo igual a K final menos K inicial más U final menos U inicial. Entonces W conservativo no hay, externo no hay. Entonces 0 es igual. El K final, que es cuando viene acá y está rodando, tiene dos contribuciones. I por omega al cuadrado sobre 2 más m por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Tiene dos contribuciones porque está rodando. No solo rotando, no solo deslizando, está rodando. Menos la inicial. E inicialmente a nosotros pues esa partícula inicialmente tiene que tener también una velocidad. Nos dijeron que arrancó rodando. Entonces le vamos a poner un prima a estas velocidades porque son nuevas. Y al inicio pues vamos a tener lo mismo pero con las iniciales. Estas son las iniciales. El centro del masa al cuadrado. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. El U final, entonces más U final, que va a ser M por G por H1, entonces ya sale el U final, menos el U inicial, que es 0 porque está en el nivel. Entonces esto vale 0. Ok. ¿Para qué nos sirve toda esta cosa que tenemos acá? Pues vamos a ver qué es lo que sí tenemos, qué es lo que no tenemos nosotros, qué podríamos hacer acá. Nosotros nos dieron las alturas, nos dieron el D y no nos dieron nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuerden que lo que nos interesa es la velocidad final en este punto, traslacional. Y recuerden que está rodando. Entonces, en todo momento la velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Y eso lo vamos a utilizar entonces aquí. 0, vamos a quitar todas las omegas. Omega es igual a BSM sobre R, porque a mí me interesa la velocidad del centro de masa. Entonces sería I sobre 2 por BCM nueva sobre R todo al cuadrado, más M por BCM prima al cuadrado sobre 2, menos I sobre 2 por BCM inicial sobre 2 todo al cuadrado, menos M por BCM al cuadrado sobre 2. Abrí el paréntesis. Más mg por h1. Bueno, entonces recordemos también que como es una esfera, el I es igual a 2/5 de m por r al cuadrado, entonces podemos reemplazar y empezar a simplificar todo esto. Entonces tendríamos 0 igual 2/5 de m por r al cuadrado, que es esta I, sobre 2, ¿listo? Por la velocidad del centro de masa nueva al cuadrado, sobre r al cuadrado, más m por velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2, menos, y otra vez la misma cosa, 2/5 de m por r al cuadrado, todo sobre 2, por, estoy haciendo este término, bcm al cuadrado sobre, aquí es r, no 2, sobre r al cuadrado, menos m por bcm al cuadrado sobre 2, más mg por h1. Vamos a simplificar. Este r cuadrado se va con este r cuadrado, este 2 se va con este 2, este 2 con este 2, este r cuadrado con este r cuadrado. Entonces voy a simplificar todo esto. Me va a dar m por bcm nuevo al cuadrado sobre 5, ¿sí? Más m por bcm nuevo al cuadrado sobre 2, listo, menos, y básicamente la misma cosa, pero son las originales, las iniciales, sobre 5 menos mbcm prima, no, prima no, al cuadrado sobre 2, más mg por h1 igual a 0. Y finalmente, entonces, recuerden que lo que queremos es calcular esta velocidad del centro de masa final porque es la que nos conecta con la parte parabólica, o sea, esta final es la que estamos buscando. Entonces, si yo tengo 1/5 y le sumo 1/2, eso me va a dar 7 décimos. Entonces, finalmente, lo voy a cambiar de color para que quede resaltado. Eso me va a dar 7m por bcm nueva al cuadrado sobre 10 más 7m bcm al cuadrado sobre 10. Voy a pasar a restar la otra cosa, igual a menos mg por h1.
Todas estas masas se van a ir y por fin estoy a punto de despejar la velocidad del centro de masa nueva. Velocidad del centro de masa nueva al cuadrado por 7 sobre 10 igual a 7 sobre 10 velocidad del centro de masa original menos g por h1. Y voy a multiplicar a todo por 10 y a dividirlo por 7. Entonces, finalmente me va a quedar que la velocidad del centro de masa nueva al cuadrado es igual a velocidad del centro de masa al cuadrado menos 10 por g por h1 sobre 7. ¿Esto para qué nos está sirviendo? Recordemos, o sea, no hay que perder el punto de vista el objetivo. Lo que queremos es calcular esta velocidad nueva aquí en este punto y precisamente esa velocidad nueva va a depender de la velocidad original acá. Pero esta velocidad nueva es la que va a determinar hasta dónde llega. Entonces, cuando yo conecte esta velocidad nueva con este alcance, con esta D, voy a estar conectando realmente esa velocidad inicial. Esa es como la idea. Entonces, bueno, ya tenemos esta expresión acá, la vamos a dejar así, de pronto no necesitamos sacar raíz cuadrada. Entonces, pero por si acaso lo voy a escribir acá. La velocidad nueva del centro de masa es igual a la velocidad del centro de masa al cuadrado menos 10 por g por h1 sobre 7. Todo en raíz cuadrada. Está largo este problema. Y ahora tenemos que pasar a la segunda etapa, que es el movimiento parabólico. Entonces, ¿hay alguna forma en la que yo pueda relacionar el alcance y la altura con la velocidad inicial? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a tratar de hacerlo acá. Si nosotros recordamos el movimiento parabólico, eso nos daba que x era igual a x sub 0 más b sub 0 en x por el tiempo. Entonces, en este caso, en este problema, si ponemos nuestro sistema de coordenadas aquí abajo, esto va a ser y esto va a ser x, tenemos d es igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial en el eje x, que es la velocidad del centro de masa prima, esa que encontramos, por el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver si esto nos sirve de alguna cosa. Y para y tenemos, el que nos va a servir es la primera, y igual a y sub 0 más b sub 0 en y por el tiempo, más a en y por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué digo que es esta la que nos sirve? Porque a nosotros nos dieron velocidades distancias verticales, no velocidades. Entonces, traducido a este problema, vamos a tener la coordenada de y al final es 0, ¿sí? Porque estamos aquí abajo. Va a ser igual a la coordenada inicial, que es h2. Velocidad inicial no tiene, esto es 0, menos g por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces observen que de acá podemos despejar el tiempo. Entonces el tiempo es raíz cuadrada de 2h2 sobre g. Pongámosle valores a esto porque ya está bastante largo. 2 por h2, ¿cuánto es? 1.6 centímetros. Entonces será 0.016 sobre 9.81. Ayúdenme ustedes. Sería 2 por 0.016 sobre 9.81. Le saco la raíz. Y este tiempo de vuelo me dio 0.0571 segundos. Con esto puedo venir acá y meterlo acá. La distancia me la dieron, la distancia es 6 centímetros. Entonces miren que en esa ecuación tendríamos 0.06 metros, que es d, igual a esta velocidad prima, que no la conozco todavía, por el tiempo, que es 0.0571. Entonces miren que de acá puedo despejar la velocidad del centro de masa nueva que debería tener. Me da 0.0 no sé qué, voy a invertir esta vaina y esto lo multiplico por 0.06 y me da que esta velocidad nueva del centro de masa para que se cumpla ese alcance desde esa altura tiene que ser 1.05 metros sobre segundo. Y teniendo esta velocidad nueva de 1.05, pues la igualo acá abajo. Esto es 1.05 metros sobre segundo. Entonces empiezo a simplificar aún más. Y tendríamos al elevar al cuadrado, 1.05 al cuadrado es igual a la velocidad inicial del centro de masa al cuadrado, menos 10 por 9.81 por H1, que es 5 centímetros, entonces esto será 0.05 sobre 7. Y miren que ya logramos ponerle valores absolutamente a todo y despejar nuestra velocidad de centro de masa. Vamos a calcular ese numerito que está ahí.
10 por 9.81 por 0.05 sobre 7, tin. Esto me da 0.701. Esto es igual a velocidad del centro de masa al cuadrado menos 0.701. Lo paso a sumar al otro lado, tendríamos 1.05 al cuadrado más 0.701 es igual a la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces, más 1.05 al cuadrado, y esto me da 1.83. Y finalmente, la velocidad del centro de masa es la raíz cuadrada de eso, que me daría esto. Esta es la velocidad al inicio que yo le debo poner rodando para que cumpla todas esas condiciones. ¿Y ya? Hay que simplificar, hay que tener cuidado con eso, pero pues realmente no es nada más. ¿Preguntas o dudas? Si ustedes, yo sí les doy una recomendación. En este momento esto queda grabado, va a quedar ahí en OneDrive, en el curso, o igual yo después le quito los silencios y lo pongo ahí en YouTube. Ustedes van a tener el video de todo el desarrollo. Si ustedes vienen y lo hacen por su cuenta, lo plantean y lo luchan y lo logran, no repitiendo simplemente lo que uno está diciendo, por su cuenta, como si estuvieran en un examen así honesto, donde ustedes lo están presentando por ustedes mismos y lo están pensando y lo están haciendo. Si ustedes lo logran, ya entendieron todo. O sea, miren que esto tiene esta cinemática, conservación de la energía. Digamos que no tiene fuerzas, está bien, pero tiene casi todos los conceptos. Entonces, pues ahí está. Y yo creo que ya con esto paramos. Ya ustedes deben estar saturados y pues yo también ya he hablado bastante y están muy callados, entonces ya les toca a ustedes trabajar en esto. Bueno, entonces listo, con esto terminamos el día de hoy. Lo que sigue después es ver momento angular y con eso vamos a entender los trucos que se utilizan en las gimnastas y los que se deslizan por el hielo para hacer esas rotaciones tan rápidas y cómo es clave que peguen todo su cuerpo en un solo eje, cómo se colapsan las estrellas. Y aunque lo vamos a tocar solo por encima, también se va a entender por qué es mucho más estable tener las llantas que ruedan en una bicicleta. Y porque uno se cae más fácil cuando la bicicleta no está rodando que cuando sí. Entonces le tocas como saltar cuando la bicicleta no está rodando. Gracias por su atención, chicos, y nos vemos entonces. Gracias, profe. Con gusto, que estén muy Ya, bien. profe. De nada. Hasta pronto.